Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente, Adelardo López de Ayala. Bienvenidos a un nuevo podcast del Panchonomist, el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros somos Pablo Jaramillo y Diego Berresueta, estudiantes de Economía de la USFQ. Y el día de hoy nos sentimos honrados con la presencia de nuestro invitado especial, Lorena Vivanco, profesora del Business School de la USFQ y máster en Negocios Internacionales de Regent College of London. En esta ocasión abordaremos un suceso polémico acontecido a inicios de año, en especial para los interesados en el mercado financiero mundial. A inicios de año, un evento nada usual sacudió el mundo financiero. Las acciones de GameStop, una empresa al borde de la quiebra, comenzaron a subir a un gran ritmo, causando que fondos de inversión como Melvin Capital perdieran millones de dólares en cuestión de días. Todo por un subforo de Reddit en el que miles de pequeños inversores se pusieron de acuerdo para ganarle al sistema. Aquí es donde te queremos preguntar, Lore, ¿por qué estas empresas perdieron tanto dinero? ¿En qué consisten las ventas en corto y qué pasó en este caso en específico? A ver, ordenemos esto. Primero quiero comenzar presentándoles a los protagonistas de este asunto para que todos estemos de la misma página. Entonces, a ver, empezamos con qué y quién es Reddit. Reddit, como sabemos, porque no todo el mundo está familiarizado con eso, Reddit es una red de comunidades basada en intereses. Entonces, hay muchos usuarios y en este caso particular, habían muchos gamers como usuarios en un subforo con un especial cariño por la empresa GameStop. Dejémoslo eso como antecedente. ¿Cuáles son los otros protagonistas? Es al otro lado del ring, tenemos los titanes de los hedge funds. Tenemos hedge funds gigantes que de antemano les doy un spoiler alert. Ellos van a perder los billones de dólares que van a perder. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la historia? A finales del año pasado, dos hedge funds principalmente comenzaron a vender en corto. Y ahí comienzo a responder tu próxima pregunta. ¿Qué es esto de ventas en corto o shorting stock? Comenzaron. Vender en corto es tomar prestadas acciones que crees que van de caída, las vendes y cuando te toque reponerlas, como están de caída, las repones a un precio más bajo. Y esa diferencia entre el precio en que tú la pudiste vender y en el que te toca reponerlo es tu margen. Para ponerle mucho más claro. Imagínense que como precedente, un fondo o un individuo va a tomar un short sale cuando crea que las cosas van a caer. O sea, cuando tú estás seguro de que la empresa va casi a la quiebra o está muy decaída. En este caso, los hedge funds tomaron prestados. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han tenido el caso de que un vecino les encarga un pescado en las vacaciones. No, una mascota. No precisamente, no me ha sucedido, pero sí me imagino más o menos. Ajá, a mí un vecino me encargó el pescado en las vacaciones y le maté al pescado. Mi mamá le empachó, el pescado se murió. Esto es algo parecido a lo que le pasó a los hedge funds. Entonces, es como si ustedes hubieran cogido el carro de su papá o de algún familiar, lo hubieran vendido esperando que podían encontrar uno igual a un precio más barato y que le podían dar de vuelta a su papá sin que se dé cuenta. Pero de repente, el rato que le venden, este auto se convierte en un caso. Entonces, se les hace imposible o carísimo encontrar uno igual y, de nuevo, si es que encuentran uno igual, va a ser muy caro reponerle a su papá. Y entonces, esto es lo que le pasó. Esto es exactamente lo que pasó. Los hedge funds necesitaban que el precio baje para poder reponer esto, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque los pequeños inversionistas se pusieron de acuerdo en Reddit, guiados por este foro que se llamaba Wall Street Bets, y lo que pasó, según The Guardian, es que este grupo de gamers entusiastas se dieron cuenta de que los fondos estaban tomando estas posiciones en corto, y ellos organizaron un castigo al mercado. Entonces ellos dijeron, ok, castiguemos a Wall Street porque ¿cómo pueden estarle haciendo esto a una empresa tan querida por nosotros? Y organizaron una ola coordinada de compras de acciones de GameStop. Y esta ola coordinada de compra de acciones logró que el precio suba en un punto estuvo en un 1700%.
hasta finales del mes pasado y su valor de mercado hasta finales de enero subió de 2 billones a 24 billones. Fue una locura. La locura de la ganancia de los accionistas de GameStop fue el desquicio y la pérdida gigantesca para todos los fondos porque ellos tenían que devolver esas acciones que tomaron prestadas. Entonces, ni siquiera las pueden devolver porque no hay, los de Reddit no las venden de vuelta, incluso los trades fueron parados y ahí comenzó una espiral ascendente del precio porque era una mezcla entre especulación, escasez, principalmente eso. Las pérdidas estaban aproximadas en un 5 o 6 billones, pero Wall Street por su lado estaba súper infeliz porque sintieron que el mercado fue manipulado. Lo raro de esta manipulación de mercado fue que fue la primera vez que se manipuló por entes individuales, por usuarios normales, no por inversionistas institucionales que tienen un logaritmo que de repente hace que se vendan cientos de miles de acciones. No, esta vez fue las olas organizadas por individuos. Y ahí entra el tercer protagonista que fue Robin Hood. ¿Qué es Robin Hood? Robin Hood es un personaje, no mentira, es un personaje nacido en Nottingham, creo, sí, que vive en los bosques de Sherwood, no, mentira, supuestamente es un personaje que le quita al rico para dar al pobre, pero en este caso es justo lo opuesto, y es un poco irónico que haya sido Robin Hood el nombre de la aplicación, porque esta plataforma es principalmente usada por inversionistas individuales, y en su gran mayoría son millennials, y esta gente la usa porque no hay comisiones, puedes tú mismo hacer tus trades y Robinhood paró los trades de GameStop y eso para ellos fue una traición total a lo que Robinhood representa, que representaba el chance de los individuos de hacerse presente en el mercado y cuando esto pasó organizadamente, Robinhood paró. Entonces, Robinhood por su lado dijo que paró las operaciones porque había demasiada volatilidad del mercado y estaba protegiendo a los inversionistas de un potencial crash, pero de todas formas los inversionistas se sintieron súper traicionados y irónicamente se nota que son inversionistas millennial porque también comenzaron olas con empresas como Nokia y BlackBerry, que eran empresas que ahora están de caída, todos hubiéramos apostado en contra, pero eran emblemáticas en esa época. Por otro lado, como les digo, hasta el 12 de febrero, hasta recién, ya comenzaron a reanudarlo desde el 22, el 12 de febrero anunciaron que iban a reanudar los trades desde el 22 de febrero y el precio sí ha subido, ya comenzaron otra vez, hubo un desplome, sí hubo un crash, pero de nuevo se ha recuperado. Para que tengan una idea, el precio a principios de enero estaba en $17 y hoy día está en 132. Con eso creo que les di un resumen bastante integral de lo que pasó. Y Laura, también eso de las posiciones cortas, por ejemplo, se suele decir que la pérdida puede llegar a ser casi infinita, porque como pido prestado, como se presta la acción, luego la acción puede subir al infinito y luego tengo que reponerla, pues. Entonces la pérdida puede ser muy grande y eso pasó con GameStop, las pérdidas estaban siendo muy grandes. También quiero hacer un poco de matiz en que, por ejemplo, yo que sé, hace 80 años, para comprar una acción te demorabas una semana, 2 semanas, porque también las acciones se daban en físico. Hoy en día, si no estoy mal, dura alrededor de 2 días comprar una acción, no es tan inmediato. Pero aún así es muy rápido y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y toda la cosa, gracias a la globalización, el Internet. Entonces, Lore, en este punto, que son estas compras troll que pasó con GameStop, no ha sido algo muy común y es uno de los primeros fenómenos. Y fue impulsado por jóvenes en su mayoría. Entonces, ¿cuál crees tú que es el papel de los jóvenes y a día de hoy del Internet en el mercado de valores? Ay, Pablo, ¿no ha sido algo muy común que es este evento orquestado por individuos? O sea, como les digo, los algoritmos que tienen las instituciones financieras para comprar y vender. Por ejemplo, muchas empresas tienen programado de que si el rango de la acción se mueve entre tal y tal precio, se vende inmediatamente, se compra inmediatamente. Y esto sí ha causado unas corridas de billones de dólares igual. Lo inédito de esto es que sean individuos y no instituciones. Y eso es lo que le molesta a Wall Street, porque bien o mal el poder siempre ha estado súper centralizado. Y como tú dices, realmente antes era tan complicado comprar y vender acciones que lo hacía una cantidad de personas muy baja.
Incluso en Wall Street tú tenías que tener tu broker, tu representante y tenías licencias para estar ahí parado. Llegaban a costar $5 millones la licencia para estar en el piso de Wall Street. Entonces, no era algo al que todo el mundo tenía acceso. Que eso es lo diferente ahora. O sea, ahorita sí tenemos un acceso al mercado mucho más democratizado, en una era donde tenemos una conectividad mucho más alta y de donde, como les decía, desde la generación de los millennials para abajo, para todos los jóvenes, generaciones Z, todas las que vienen después, tienen curiosidad, sed y ya no es, como decían antes, un dumb, o sea, un inversionista tonto, como algunos decían. Antes consideraban que los individuos eran algo marginal y era un inversionista tonto. Ahorita pudimos ver que se pueden organizar, pudimos ver que se puede manipular el mercado. Lo sorprendente es quién lo está manipulando. Eso es lo que sorprende ahora. Efectivamente, Lore. De hecho, yo sí me entré al foro, al de Wall Street Bets, y hay muchos chicos que tal vez no tienen una idea muy clara de lo que están haciendo, pero hay gente que obviamente los guió en ciertas partes del proceso para poder realizar todo este tipo de compras. Entonces, se ve que los jóvenes estamos tomando ya en un gran puesto dentro del mercado de valores porque somos gente que a pesar de nuestra corta edad estamos con dinero, hemos trabajado en distintos rubros y podemos invertir y tenemos ganas de invertir. Pero a mí me gustaría analizar ahora desde el punto de vista de los gigantes de Wall Street, desde los fondos de inversión, etcétera. ¿Cómo deberían tomar este suceso? ¿De ahora en adelante van a tener más cuidados con los inversionistas individuales? ¿Tendrán en cuenta como potencial amenaza a los jóvenes? Deberían, no como potencial amenaza, sino como tomarlos como un jugador serio dentro del juego. Entonces, como tú dices, ya son gente informada. Justo en una de mis clases lo que hacemos es medir el perfil de riesgo de la gente. Y ustedes se sorprenderían, o sea, ustedes creyeran que siendo jóvenes la gente es muy propensa al riesgo y no es tan así. Tal vez es por el bias o el peso cultural que tenemos, pero el inversionista promedio de mis alumnos es un inversionista conservador, es relativamente cauto. Entonces, estas corridas si quieren, que tienen un sentimiento de casino, o sea, que tú te metes al mercado para apostarle a una acción, no es tan así, o sea, hay para todos los gustos. Si ustedes son jóvenes y quieren apostarle a algo maduro y que tenga dividendos garantizados, que sea relativamente regular, es posible. Si ustedes quieren apostarle a Tesla, a GameStop y a todas las modas del mercado, también es posible. Entonces, hay absolutamente para todos los gustos. Yo creo que este hecho, sin precedentes, sirve para que se tome en serio a todos los jugadores. Probablemente surjan más plataformas, surjan más regulaciones, pero definitivamente ahora ya no se puede considerar el individuo, el inversionista individual como un individuo entusiasta, desinformado y aislado. Ahora el inversionista ya individual ya no está aislado, puede estar en una comunidad y puede tener unos tentáculos gigantes. Pero también, por ejemplo, al menos lo que nos ha dado este caso es que ser una empresa grande no significa tener todo el poder de mercado, porque un grupo de individuos pueden asociarse de manera descentralizada y poder luego ir a comprar como lo hicieron y afectar estos fondos de inversión enormes. También, por ejemplo, este ejemplo de GameStop reabre bastante el debate sobre cuál debería ser la regulación dentro del sistema financiero. Como Robinhood prohibió las compras de las acciones, muchas personas decían, no, esas prácticas no deberían suceder y Robinhood está manipulando el mercado. No deberíamos dejar que Robinhood haga eso, deberíamos regular aún más el sistema financiero. Y también hay otra parte que dice, no, es que el sistema financiero ya está muy, muy regulado de por sí y tal vez este suceso puede ser a causa de estas regulaciones. Entonces, ¿tú crees que se puede acusar a Robinhood y a las aplicaciones de inversión de manipulación de mercado para proteger a estos fondos de inversión que estaban teniendo bastantes pérdidas? Es una pregunta un poco complicada porque no es inédito que se paren los trades si es que hay volatilidad muy alta. O sea, incluso el mercado lo ha hecho a nivel general. O sea, Wall Street, acuérdense cuando empezó la crisis del coronavirus, paró, si no estoy mal, casi 2, 3 días. O sea, todos los trades, no uno, no dos, todos los trades. Entonces,
sí se busca, ahí, viendo mal, el disclaimer o la justificación que les da Robinhood es real, o sea, no quieren evitar un crash. Y aquí también me parece súper valioso hacer la diferenciación de por qué la gente estaba invirtiendo en GameStop. La gente invirtió en GameStop por cariño, por, la verdad es por ganarle al mercado en su propio juego, porque GameStop no tenía nada nuevo bajo el sol, no estaba haciendo ninguna propuesta de valor nueva. GameStop no estaba dejando sus actividades en retail y proponiendo actividades en línea, no. Solo la empresa no mejoró en nada, pero su valor mejoró muchísimo. Y esto no necesariamente es correcto. O sea, el mercado sí debería premiar a empresas que hacen desarrollos y esfuerzos para tener valor real atrás de sus acciones. GameStop no lo tiene. Ojo, que un valor real puede ser ese cariño a la marca. Entonces, tal vez sí sea un impulso, pero no hay ningún valor agregado en su producto y en su propuesta. Es a lo que me refiero. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso y de nuevo, con BlackBerry y Nokia, no sé qué estén haciendo, nadie ha sabido qué están haciendo en la última década, probablemente, pero no sé si esto simplemente es especulación y jugar con el mercado, y ahí sí es una manipulación del mercado, no necesariamente correcta, que le da un sentimiento de casino versus un esfuerzo real de la empresa por crear valor para sus accionistas. Y estos hechos están súper divorciados en este caso. Sí, o sea, también quería un poquito explicar lo que no creo que hemos explicado, que es un broker. El broker, por ejemplo, Robinhood es un broker. ¿Y cuál es la función del broker? El broker internaliza el riesgo de que una de las partes impague. Es decir, yo cuando compro una acción no me tengo que preocupar si es que doy el dinero de que la otra persona no me dé la acción, porque ese riesgo ya lo asume el intermediario, que es el broker. ¿Qué sucede? Que entre brokers, cuando sacan órdenes de compra, también existe un intermediario mayor, que es la Cámara de Compensación. En Estados Unidos es el Depository Trust and Clearing Corporation. ¿Qué sucede con esto? Que, por ejemplo, si es que Robinhood saca una orden de 40, tiene una orden de 40 compras de GameStop y 10 ventas, entonces él solo puede conectar 10 y las otras 30 tiene que pasarle a la cámara de compensación para que se conecte con otros brokers. ¿Qué sucedió con esto? Que si la acción que si la orden de compra de estas acciones es muy grande o tiene bastante volatilidad, existe mucho riesgo de impago. Entonces, la Cámara de Compensación lo que pide es una garantía a los brokers. ¿Y qué sucedió? Que la DTCC solicitó una garantía de $7,000 millones extras para procesar las órdenes de GameStop y casi ningún broker podía procesarlas. Entonces, y en realidad, quien le da esta capacidad a la Cámara de Compensación es la regulación americana. La regulación americana es la que le dice, tú tienes la arbitrariedad de pedir una garantía de lo que a ti se te dé la gana. Entonces, los dueños de la Cámara de Compensación, que eran dueños de los fondos de inversión más grandes y de bancos muy grandes, pusieron esta garantía. Entonces, así pudieron revertir la situación. Y este sería el punto en el cual diríamos, es culpa de las regulaciones, aunque también ahí puede haber el otro punto. Totalmente, y además yo creo que se mezcla con esta figura del short sale. O sea, tú no estás vendiendo tus propias acciones, sino que estás tomando acciones prestadas. ¿Cómo coordinas eso? Eso es lo complicado y en donde entra el broker y el broker también comienza a meter un poquito de su carne en el asador, ¿no? Y seguramente por eso lo quisieron limitar. Sí, efectivamente, yo estaba leyendo un poco sobre todo esto de las ventas en corto. De hecho, hay mercados en los que están prohibidas, como el mercado de Alemania, España, otros 5 más, si no mal recuerdo. Eh, Precisamente por esto, porque muchas veces son inversiones de alto riesgo y se consideran que no debería jugarse en contra hacia una empresa por más que esté perdiendo dinero. Por eso también se abre la discusión de si los fondos de inversión deberían estar sometidos a controles como la prohibición de este tipo de acciones y ser en mayor o menor medida regularizadas. ¿Tú qué piensas al respecto? Pienso que regular más lo natural tal vez no sería saludable, pero mucha gente se cuestiona si es ético apostarle en contra de una empresa. Y a ver, ¿es ético apostarle en contra a la empresa? No sé, pero es ético
apostarte, o sea, trabajar en contra tuyo. Si tú ves que la empresa va de caída, de caída, de caída, de caída, ¿por qué seguirle apostando manteniendo tu posición? Si tú ves que el potencial de la empresa es caer, vas a estar en corto, vas a vender tus acciones. Entonces, yo creo que no vale la pena entrar en un poquito más de regulaciones en eso, dejar que el mercado se autorregule solo y van a pasar estas cosas. Y en esta era, todo se vuelve un poquito más raro, un poquito más rápido y un poquito más grande, ¿no? Sí, sobre todo, al menos lo que yo le veo, es decir, se dice que se deberían prohibir las posiciones en corto, pero también las posiciones en corto sirven como un mecanismo de ajuste de precios. Es decir, ayuda Totalmente. a que los precios se ajusten de manera fiable. ¿Y qué sucede si es que, digamos, estarían prohibidas? Existiría tal vez una distorsión en los precios, y esa distorsión en los precios puede llevar a efectos mucho mayores en un mercado. Por ejemplo, no, si es que existe esta distorsión y se prohíben las ventas en corto, el valor real de la empresa que se materializa en el precio no se vería materializada, sino que estaría un poquito más distorsionada. Bueno, eso depende un montón de la eficiencia del mercado, ¿no? No necesariamente necesitas una venta, o sea, tener la figura de las ventas en corto para tener precios realistas. Si la empresa, por ejemplo, teníamos el ejemplo de Boeing, tuviste 3 aviones que se estrellaron, los motores se están quemando, o sea, realmente no necesitas la figura para que el mercado ajuste automáticamente los precios, ¿no? Y eso, ahí está el valor de la velocidad de la información, de cuánta gente tiene acceso a la misma y de cuán rápido puede reaccionar el mercado a cualquier información y factorarla en el precio, sin tener necesariamente la figura de ventas en corto, que sí es un poco raro. Afrontemos, o sea, es tomar prestadas acciones que no tienes, simplemente tú nunca tomaste el riesgo inicial, alguien más tomó el riesgo inicial y tú te beneficias de la caída, o podría ser esa parte un poco debatible, ¿no? Es una apuesta, esa A parte nivel, más caracinesca de la bolsa. claro, supuestamente a nivel ético se dice que no es muy ético, pero igual, por ejemplo, o sea, no sé, pero también puede haber un silogismo con los bancos hacen, o sea, piden el dinero de sus ahorradores, lo prestan, por decirlo así, y no existe ninguna garantía como tal de que luego la devuelvan, a menos en algunos casos. Y ha sucedido. En algunos casos llegan a tal punto que no pueden devolver ese dinero. Y puede suceder algo igual con estas ventas del corto, que piden prestado una acción que, por decirlo así, no es de ellos. Pero aún así, Lore, ¿tú crees que debería haber más educación financiera en el día a día y también para los jóvenes, y no solo para los jóvenes, sino también para personas mayores, para que sepan qué es lo que está sucediendo y hasta para que se animen a invertir? ¿Sería tal vez un papel importante? Totalmente. O sea, como tú dices, no hay edad, no hay segmento para el que no sería útil saber algo. Entonces, yo siempre también les digo a mis alumnos, ahora que por lo menos hemos estado encerrados, ustedes se han ahorrado un montón de plata de los cafés, de los almuerzos, de todas esas cosas. ¿Por qué no comprarte una acción que valga un café o un almuerzo? Sí existen. O sea, ustedes podrían hacer su portafolio chiquito, comenzar a jugar. O sea, de nuevo, yo siempre promuevo que inviertan una cantidad que no les quite el sueño, que primero traten en plataformas de simulacro y todo, algo que no, de lo que no dependa su vida, pero que les haga sentirse más familiarizados con los sistemas, etcétera. Ojo, que aquí sí hay un poquito de problema, porque invertir desde Ecuador no es fácil. Invertir desde Ecuador no tienes muchas, ¿verdad? Realmente yo este tiempo he buscado plataformas y no he encontrado plataformas disponibles para invertir de frente en acciones, pero yo creo que eso se va a abrir. Estamos de nuevo en una época donde todo está cambiando, eso va a cambiar y después de este caso probablemente vayan a haber muchas más aplicaciones. Que promuevan la participación de individuos y de jóvenes en el mercado, porque uno tiene una vida laboral limitada y en esa vida laboral limitada puedes tener tus ingresos predecibles si es que estás con una fuente de trabajo, pero también tienes que asegurarte ingresos de alguna forma en tus años posteriores y es lo que tú dices, por eso no hay edad. También le puede servir a una persona que está a punto de jubilarse, comenzar a jugar con algún tipo de fondos o de inversión o de monto en este mercado. Es absolutamente valioso. Muy emocionante y te mantiene con las antenas prendidas ante cualquier oportunidad de ganar dinero, ¿no? Efectivamente, Lore. Sí, justo mi hermano tuvo la oportunidad de comprar acciones de Nokia.
a través de un amigo en Estados Unidos. Justo durante todo este tema vio lo de GameStop, está en lo de Wall Street Bets, y dijo, tengo un dinero, invirtámosle en Nokia, porque efectivamente, o sea, más o menos, si pasó eso con GameStop, ¿por qué no con Nokia? ¿Por qué no con AMC, etcétera? Entonces, Cierto, es AMC interesante. también. Exacto. Entonces, aquí es realmente estamos en una era globalizada en la que las inversiones se han democratizado de gran manera. Todos, de alguna manera, podemos invertir, hacer que nuestro dinero incremente si es que hacemos una correcta inversión. Y en general podemos tener grandes ganancias como esos chicos de Wall Street Bets. Bueno, muchas gracias Lore por acompañarnos el día de hoy en tan interesante discusión, que sin lugar a dudas constituye un tema a seguir de cerca, ya que puede tener repercusión a nivel mundial, como lo hemos visto. De igual manera, agradecemos a todos nuestros oyentes y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como de Panchonomies y estar pendientes a nuestros programas cuyos episodios están disponibles en YouTube y Spotify. Nos vemos. Gracias a ustedes. Este fue el podcast de Panchonomies. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomies para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.